Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy voy a platicar con Javier Tello sobre quién puede ser un blanco legítimo en los llamados homicidios selectivos. Luego voy a entrevistar a Luis Ramón Carazo sobre el negocio de la Liga de Campeones de Europa y los clásicos entre el Real Madrid y el Barcelona. Finalmente vamos a concluir con el tema que hemos estado debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Qué necesita la democracia mexicana? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. Hoy concluimos una discusión que iniciamos el martes sobre la muerte de Osama Bin Laden en Pakistán como resultado de un operativo militar estadounidense. Para muchos observadores se trata de un homicidio selectivo, es decir, la eliminación intencional por parte del gobierno de un individuo que está involucrado en actividades hostiles en contra de ese Estado. La principal justificación de este tipo de homicidios es la defensa propia, ya que se elimina a una persona que planea un acto terrorista en contra de ciudadanos inocentes. Los gobiernos que permiten el homicidio selectivo por lo general imponen varias restricciones a esta práctica. Así, por ejemplo, como lo comentamos ayer, el involucramiento de la víctima en actividades hostiles debe de ser establecido con toda claridad y esta persona debe de estar planeando nuevos actos terroristas al futuro. Es decir, no se aceptan homicidios selectivos por venganza. Una segunda y crucial restricción tiene que ver con el daño colateral y con asegurar que el blanco pueda ser eliminado dentro de lo posible sin poner en peligro la vida de personas inocentes. Una tercera restricción está relacionada con el contexto en que todo esto ocurre. El homicidio selectivo es legítimo, o se supone que es legítimo, siempre y cuando la víctima se encuentre en un lugar en donde no opera un Estado de Derecho lo suficientemente robusto para permitir su arresto, procesamiento o extradición. Si es posible arrestar y procesar, pues hay que arrestar y procesar. Se trata de una práctica sumamente controversial que pocos países utilizan, por lo menos abiertamente, pero dado que nuestro vecino del norte es uno de ellos y que muchos en México abogan por adoptarla en la lucha en contra del crimen organizado, pues vale la pena discutirla. Javier, buenas noches. Leo, buenas noches. Bueno, ayer nos quedamos en la pregunta de quién es un blanco legítimo o cómo se debe decidir cuándo es un blanco legítimo. ¿No? Déjame nada más regresar rápido a las restricciones, porque nos faltó mencionar dos que creo que vale la pena mencionar. Muy bien. Y la primera restricción es que debe de existir una amenaza real. Y te pongo el ejemplo primero de Israel, que es el más obvio, que es un país que ha vivido desde su creación, ha vivido una amenaza constante, permanente, por parte de grupos terroristas. O sea, no se trata de un país que de repente tiene una amenaza terrorista o de repente hay un acto terrorista. Sí, nació con ese... Exacto, ¿no? El caso de Inglaterra en los 70s con el ejército republicano irlandés y para hablar de Estados Unidos, España, para hablar de Estados Unidos, pensemos en Estados Unidos antes y después del 11 de septiembre de 2001. Antes del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos estaba en contra de los homicidios selectivos y era muy crítico de Israel y de cualquier otro país que hiciera este tipo de cosas. A partir de el 11 de septiembre cambia su política y el argumento es que ya hay con Al Qaeda y otros grupos una amenaza real. Si hay o no hay, lo podemos debatir. Mucha gente siente que la diferencia entre, por ejemplo, Israel, la situación que enfrenta Israel y la situación de Estados Unidos es tal que en un caso sí se justificaría tal vez los homicidios selectivos y en otro no. Pero esa es otra restricción, es que debe haber una amenaza real, permanente, etcétera. Claro. Y el último, la última restricción es una que creo que para mí por lo menos es muy importante, que es la de escrutinio público. Es decir, dado que se trata de matar y dado que se trata que es el Estado el que está matando, muchos argumentan, entre ellos Walzer, de que debe de ser público. Walzer, es un académico muy importante, filósofo, centroizquierda, digamos, liberal, que sin embargo defiende los homicidios selectivos. Y él insiste en que debe de haber una especie de debido proceso después de, tal vez, en este caso, ¿no? O sea, debe de haber... ¿Después de o antes? Bueno, ambos. O sea, debes de asegurarte que es una... Que haya contrapesos, ¿no? Que no sea nada más el presidente o el primer ministro el que diga... El oscurito. El oscurito. Por ejemplo,
En el caso de Israel, yo sé que muchas de estas decisiones se toman en el gabinete. Pero más allá del... Más que el primer ministro, es el gabinete el que decide. Pero más allá del proceso de decisión de a quién y cómo, etcétera, aquí Walzer habla también de después de. El público, los ciudadanos de un país que hace esto, deben de saber a quién mataron y por qué lo mataron. Sí. Un poco lo que está ocurriendo ahorita con Bin Laden, más o menos. A Walzer le gustaría que fuera una cosa más rigurosa, más institucionalizada, con claras reglas claras. ¿Hubiera una comisión de investigación de la muerte de Osama Bin Laden dentro de Estados Unidos? Exacto, que se reporte, a ver, matamos a Bin Laden, lo matamos con esta evidencia, por estas razones, de esta manera, esto fue lo que sucedió, murieron tantos civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entiendo que en el caso de Bin Laden, nada más para ponerlo también como ejemplo, el gobierno del presidente Barack Obama, el ejecutivo en este caso, mantuvo informados a algunos líderes del Congreso. Claro, cómo no. Incluso esos líderes vieron las pruebas, las famosas pruebas de las fotos de Osama Bin Laden muerto, las pruebas de ADN, etcétera, ¿no? Sí. Walzer diría que tiene que ir más allá, que tiene que involucrarse a la ciudadanía. ¿Sí? Pero en fin, esas eran dos otras... Ahora, tomando en cuenta todas estas restricciones, porque ¿quién es un blanco legítimo? Otra vez, estamos hablando de cuando los estados que tienen gobiernos democráticos liberales, de democracias liberales, matan, ¿no? Exacto. Matan a este tipo de personajes, ¿no? Civiles. A civiles. O... combatientes irregulares. Exacto, porque ahora son guerras no convencionales contra el terrorismo. Pero ahí es donde se vuelve interesante hablar de quién es un blanco legítimo. ¿Quién es un blanco legítimo? Y una vez, si uno ve la manera en que opera el gobierno de Israel o ha operado en el pasado en este tema, distinguen, por ejemplo, cuando se habla de terrorismo, de 4 grupos. El autor intelectual, el que planea, el que decide dónde van a poner la bomba, el que recluta a los operativos, el autor intelectual. Ese se vale matarlo, según las reglas del gobierno de Israel, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. A ese lo puedes matar en cualquier momento. El mastermind, como se dice en inglés, ¿no? Bin Laden. Sí, claro. Bin Laden. Claro, el Bin Laden. Otra categoría es el que lleva amarrada, digamos, la bomba y va rumbo al café o rumbo al restaurante, al bar, lo que sea. También. A esa persona solamente la puedes matar cuando ya va rumbo al café. Si está en el parque sentado tomándose un refresco, sin la bomba. Una semana antes. Por eso, pero sin la bomba. Cuando ya está armado. Exacto. Cuando ya tiene la bomba o el rifle o el fusil o lo que sea, ahí se justifica. Exacto. Y me imagino que la racionalidad aquí es que esa persona, vamos a suponer que es un chavo de 18 años que ha sido indoctrinado, manipulado, etcétera, etcétera, y en ese sentido no lo ven, como ven al autor intelectual, como alguien tan culpable, ¿no? Y en ese sentido se vuelve... Fíjate, le dan más peso a las ideas, al adoctrinamiento, como tú dices, que al operativo. Pero claro, pero es que hay que acordarse que se trata de un ejercicio que justifica en defensa propia. Sí. Y quien realmente está provocando los actos terroristas es el autor intelectual. El que lleva la bomba aquí, pues lo hace una vez y ya. Por eso es terrorismo, es que por eso hay que entender y hacer la diferencia con crimen organizado, ¿eh? Totalmente. Porque el terrorismo es un tema político, es un tema de desestabilizar al Estado, de desaparecerlo en el caso del Estado de Israel. Y en el caso de Estados Unidos también, ¿no? Siempre yo creo que los proyectos detrás de actos terroristas son totalizadores. Siempre se trata de desaparecer a un Estado, en el caso de Israel, de desaparecer a un grupo dentro de una región geográfica, pero casi siempre se trata de desaparecer a algo, y algo grandote, ¿no? Por eso es tan preocupante. Pero otro grupo, entonces está el autor intelectual, está el operativo que lleva la bomba puesta, está el de la logística. Y él cae entre los dos, entre el autor intelectual y el operativo. Sí. El de la logística los involucrados en la logística es quien arma la bomba,
¿Quién lleva las comunicaciones? Quien esconde al operativo la semana antes de, etcétera, etcétera, ¿no? Y él es una figura intermedia entre el autor intelectual y el operativo, y probablemente, dirían muchos dentro del aparato de seguridad de Israel, a él lo puedas matar una semana antes del operativo sin ningún problema, mientras que al operativo solamente el día del operativo, cuando ya lleva la bomba puesta. Un cuarto grupo es el financiero, el cuate que está consiguiendo dinero, moviendo el dinero, etcétera, para financiar los actos terroristas, para pagar la renta de la casa de seguridad. ¿Es blanco legítimo o no? Es un blanco legítimo. ¿También? Ahí queda menos claro, porque en general, no solamente en México, en todos los países del mundo que combaten tanto crimen organizado como terroristas, el lado financiero es un lado muy dejado a un lado. Y entonces, hay mucha gente dispuesta, porque ahí sí, más que la ideología política, muchas veces estamos hablando de temas de avaricia, de económica, ¿no? De que yo lo hago pues porque me voy a ganar una lana. Exacto, pero claramente este personaje cae en un rango similar al de la logística, porque claramente es un aspecto logístico también. Sí, es un intermediario. Es un intermediario de algún fundamental, tipo, ¿no? desde luego, ¿no? Pero aquí hay otro problema, que es el problema del liderazgo político. Si analizamos este problema del terrorismo bajo las reglas de la doctrina de la guerra justa, en la doctrina de la guerra justa está prohibido matar a líderes políticos. O sea, tú podías matar al general Montgomery en la Segunda Guerra Mundial, gran general de los ingleses en la Segunda Guerra Mundial, pero no se vale matar a Churchill. ¿Por qué? Porque con el líder es con quien vas a tener que negociar y pactar la paz, y con quien vas a tener que convivir después de la guerra. Pero eso ya es la guerra, ¿no? Eso ya estamos hablando de... Pero ahí te va. En el mundo del terrorismo a veces existen esas distinciones, y te doy el ejemplo más claro y más famoso. El ejército republicano irlandés era la ala armada de un movimiento que también tenía su ala política, que era Sinn Féin. Sí. Los ingleses decían que era lo mismo. Sinn Féin decía que no. Bueno, lo mismo. Estados Unidos decía que no. Por cierto, es el mismo caso con la ETA y Rabatasuna, como nunca me sale el pronunciamiento del Partido Nacional Vasco. Digamos, exacto. ¿No? Entonces ahí tienes ese dilema, que en grupos terroristas es difícil hacer esta distinción. Es una distinción importante en la doctrina de la guerra justa. Y hay casos donde parecería haber ese tipo de separación. Generalmente los estados que combaten a estos grupos dicen que es falsa esa distinción, etcétera, ¿no? Ahora, Javier, tú decías que los Estados Unidos estaba en contra de los homicidios selectivos antes del 11 de septiembre, pero también sabemos que existían las operaciones encubiertas de la CIA para tratar de matar a jefes de Estado o de gobierno. Sí. Los casos más conocidos que se saben son intentos de asesinatos vía las mafias, etcétera, de Fidel Castro. Totalmente, pero precisamente por eso se firmó una muy famosa, ¿cómo la llaman? Orden ejecutiva presidencial. Exacto, pero la firmó, creo que hasta Clinton se firmó. No, Reagan. A principios de los 80. Tienes razón, fue Reagan. Donde se prohíben los asesinatos. En operaciones encubiertas. Exacto, y se prohíbe que la CIA o el FBI o quien sea ayude a cualquier otro gobierno que está tratando de asesinar a alguien. No se definen los asesinatos. Y precisamente como es una orden ejecutiva presidencial, pues un presidente nuevo puede firmar otra y no nos queda claro qué es lo que ha ocurrido en Estados Unidos a partir de los atentados terroristas. Hubo todo, evidentemente después del 11 de septiembre cambió, pero creo que incluso el presidente Bush hijo sí dijo, no, pues ya. ¿No? O sea, estos son otras reglas, tienen que ver con la tortura, con los asesinatos, homicidios selectivos, etcétera. Ahora, nos quedan 30 segundos, este es un tema fascinante, y de todo lo que hemos venido discutiendo, Javier, estos días, bueno, me quedan claro, vaya, es un tema fascinante, sin duda, porque es un tema real de lo que ocurrió con Bin Laden, pero que poco tiene que ver con el caso mexicano, ¿no? ¿No te parece? Bueno, yo quiero pensar que en México hay un Estado de Derecho lo suficientemente robusto para procesar todo lo que está ocurriendo a través del aparato de justicia criminal. Pero ha habido el abatimiento, así le llaman, de capos de la droga. Pero es diferente. El crimen organizado, yo creo que tenemos que hacer esa separación entre lo que es crimen organizado y terrorismo. Claro.
A ver, Pero es que el crimen organizado, aunque no tiene una ideología política, pues sí mina, sí definitivamente debilita. Pero es que lo que hay que calificar son los actos. Cualquier grupo puede cometer un acto terrorista. Estados Unidos, al dejar caer una bomba nuclear en Hiroshima, en la Segunda Guerra Mundial y en Nagasaki, los ingleses, al bombardear ciudades alemanas, cometieron actos terroristas. ¿Eso significa que son gobiernos terroristas? No, el acto es terrorista. ¿El crimen organizado puede cometer actos terroristas? Claro que sí. Eso no los hace organizaciones terroristas. Hace un acto terrorista. Pero y se así debe de ser condenado. Y el tema, porque muchos lo están pensando y muchos de los que nos están escuchando seguramente se están preguntando, ¿se justifica el homicidio selectivo en México en el actual contexto de la guerra en contra del crimen organizado? Yo diría que no, y diría que no, ¿por qué? Por muchas razones, pero una obvia es que creo que sí tenemos un aparato de justicia lo suficientemente robusto, que es una de las restricciones, un aparato de justicia lo suficientemente robusto para procesarlos como criminales. Ahora, en la práctica... Y es lo que estamos haciendo, lo estamos extraditando a Estados Unidos. Y también estamos haciendo lo otro, creo. No oficialmente. No oficialmente. Bueno, pero ok. O sea, bueno, pero hemos visto que han abatido No, pero eso pasa en todos los países en Alemania, que está muy en contra de esto, los policías de repente en un proceso... Pero la pregunta es, matan. Por ejemplo, a Beltrán y Leiva, ¿iban a arrestarlo o iban a matarlo? Yo quiero pensar que iban a arrestarlo. Bueno, yo también quiero pensar eso. Pero... No, bueno, y lo creo. Lo creo porque han arrestado a muchos igual de importantes. Bueno, sí. Entonces, si sistemáticamente los han arrestado y los han procesado... No hay una política de Estado. Y los han extraditado a muchos de ellos... No hay una política de Estado en contra de... Y no solamente eso, y lo pueden hacer y lo hacen constantemente, ¿no? Muy bien. Pues fin del asunto. Nos queda un tema de Bin Laden que vamos a tratar la semana que entra, del cual escribo el día de hoy yo en mi columna de Excelsior, que es el tema de cómo hay gente que cree en las conspiraciones. Sí. Detrás de una gran noticia siempre hay grandes teorías de la conspiración. Sin duda, y más detrás de este tipo de noticias. Y del tema también, el de la foto. El de la foto, si tomó una buena decisión o no Obama al no hacer pública la foto de Obama, de Osama Bin Laden cosido a... Ya me tocó a mí, fíjate. ¿No? Hay que decir Bin Laden. Bin Laden. Y ahí no hay posibilidad de... Usama, como dicen ahora en Fox News. Bueno, gracias Javier Tello. Leo. Y bueno, vamos a regresar en un momento más para platicar con Luis Ramón Carazo. Él es profesor del ITAM y experto en el negocio del fútbol. Les recuerdo que nos puede enviar sus comentarios a mi cuenta de Twitter, @LeoZuckerman, tal como aparece en la pantalla. Quédese aquí en Foro TV, que continúa Hora de Opinar.